Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Hola, yo soy Aisa López y este es el episodio número 31 de Be Curious. Lo estamos grabando el martes día 14 de noviembre de 2017 y ya sabes que, como cada día, te traigo una selección de noticias, 5 noticias de distinta temática que escojo especialmente para ti. Te dejo con los titulares. Alerta en África. Aparece un virus tan potente como el ébola. En una sola etapa los pacientes quedan como fantasmas. En otro orden de cosas, China está construyendo una comisaría de policía que está gestionada exclusivamente por inteligencia artificial, donde no hay humanos. En la Antártida ha aparecido un bosque fósil que tiene apasionados a los científicos. Una lombriz podría ser la esperanza en el futuro de la lucha contra el cáncer de pulmón. Y por último, te explicamos qué es el síndrome de Cotard. ¡Comenzamos! Aún sin olvidar el serio peligro que representó el ébola en su momento, un nuevo virus se ha convertido en la amenaza de la población africana. Se trata del Marburg virus. Un reporte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que el virus de Marburg continúa desarrollándose en el distrito Queen, en el este de Uganda. Es un microorganismo que genera una enfermedad hemorrágica, la cual ha cobrado la vida de 3 personas hasta el momento. El suceso ha generado un gran impacto en la comunidad local y científica. El virus debe su nombre a la ciudad de Marburgo, donde fue aislado por primera vez hace 50 años, después de que infectara a más de 20 personas. Todos eran trabajadores de un laboratorio en el que analizaban riñones de monos verdes africanos, importados desde Uganda. Marburgo es el agente causal de la enfermedad por virus de Marburgo, cuyas siglas son EVM, cuya tasa de letalidad puede llegar hasta el 88%. Luego que el EVM fue identificado este año, tuvo brotes simultáneos en Uganda, en Frankfurt y en Belgrado. Este virus y el ébola son miembros de la familia Filoviridae, el filovirus. Las dos enfermedades son similares desde el punto de vista clínico. Ambas son raras, pero pueden ocasionar brotes dramáticos con elevadas tasas de letalidad. Inicialmente, la infección humana por EVM se debe a la exposición prolongada a minas o cuevas habitadas por colonias de murciélagos Rhoesetus. Entre humanos, la transmisión se hace sobre todo de persona a persona por contacto directo. El periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días. La enfermedad empieza bruscamente con fiebre elevada, cefalea intensa y gran malestar. Al tercer día puede aparecer diarrea que dura quizás una semana. En esta fase, los pacientes tienen un aspecto que se ha descrito como de fantasma, con hundimiento de los ojos, rostro inexpresivo y aletargamiento extremo. Muchos pacientes tienen manifestaciones hemorrágicas graves entre los 5 y 7 días y los casos mortales suelen presentar alguna forma de hemorragia, a menudo en múltiples órganos. Según la OMS, todavía no hay tratamientos ni vacunas. Que la inteligencia artificial esté cobrando cada vez más relevancia no es fruto de casualidades, sino que indica el futuro de la sociedad tal y como la conocemos.
Con su aparición en teléfonos móviles y plataformas sociales convertido en algo ya habitual, el salto a otras facetas cotidianas solo es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo. China es uno de los países que más empeño está poniendo en liderar la carrera por la inteligencia artificial, con un presupuesto anual de 22.000 millones de dólares en investigación y desarrollo de esta tecnología, el cual se verá aumentado hasta los 60.000 millones en el año 2025. Los primeros frutos de esto comienzan a dejarse ver en planes como el de disponer de la primera comisaría de policía operada íntegramente por máquinas, sin presencia humana de ningún tipo, tal y como vimos en la película Robocop, solo que en vez de haber uno, todos son Robocop. Los servicios a los que se podrá acceder en este lugar, el cual comenzará a operar en un espacio corto de tiempo, aún sin fecha, eso sí, estarán orientados a acciones de atención al cliente en lo referente a registros, exámenes de conducción y otras tareas administrativas. Por el momento no serán los robots los encargados de custodiar a los presos que hayan cometido algún delito, pero todo llegará. Sin embargo, es en este tipo de actividades administrativas donde la inteligencia artificial puede proporcionar mayores beneficios en la actualidad, agilizando procesos tediosos y estando disponible de manera permanente. Esta comisaría, ubicada en una de las principales ciudades del país, estará abierta los 7 días de la semana durante las 24 horas del día. Geólogos han descubierto fragmentos fósiles de 13 árboles de más de 260 millones de años entre las rocas grises que afloran de un campo de hielo en las montañas transantárticas. Se trata del testimonio de un bosque que creció al final del período pérmico, antes de los primeros dinosaurios, cuando la Antártida aún se encontraba en el Polo Sur. El hallazgo se produjo durante una expedición al promontorio McIntyre. La gente ha sabido de fósiles en la Antártida desde la expedición Robert Falcon Scott de 1910 a 1912, dijo en un comunicado Eric Gulbranson, un paleoecólogo y profesor de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Sin embargo, la mayor parte de la Antártida aún no ha sido explorada. A veces podría ser la primera persona en escalar una montaña en particular. El período pérmico finalizó hace 251 millones de años en la mayor extinción masiva de la historia, ya que la Tierra cambió rápidamente de la casa de hielo a las condiciones de invernadero. Más del 90% de las especies en la Tierra desaparecieron, incluidos los bosques polares. Gulbranson cree que los árboles en los bosques antárticos eran una especie muy abundante y está tratando de determinar por qué se extinguieron. Muchos científicos ahora creen que un aumento masivo de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el dióxido de carbono y el metano, causó la extinción del Pérmico-Triásico. Es probable que en el transcurso de 200.000 años, en un corto tiempo, geológicamente hablando, claro, las erupciones volcánicas en Siberia liberen muchas toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Isbell, un distinguido profesor de geociencias, ha estudiado previamente los depósitos glaciares del Pérmico de la Antártida para determinar cómo cambió el clima. En esta expedición utilizó las rocas alrededor de los árboles fosilizados para determinar cómo los fósiles encajan en la historia geológica de la Antártida. Este bosque es un vistazo de la vida antes de la extinción.
lo que puede ayudarnos a entender qué causó el evento, dijo Gulbranson. También puede dar pistas sobre cómo las plantas eran diferentes a las actuales. Al final del período pérmico, la Antártida era más cálida y más húmeda de lo que es hoy. Los continentes del mundo, tal como los conocemos, estaban agrupados en dos masas continentales gigantes, una en el norte y otra en el sur. La Antártida era parte de Gondwana, el supercontinente que abarca el hemisferio sur, que también incluye la actual América del Sur, África, India, Australia y la península arábiga. Habría una mezcla de musgos, helechos y una planta extinta llamada Glossopteris, y es probable que este bosque se extendiera por la totalidad de Gondwana. Gulbranson dijo que los bosques fósiles eran diferentes a los bosques en la actualidad. Durante el período pérmico, los bosques fueron un conjunto potencialmente poco diverso de diferentes tipos de plantas con funciones específicas que afectaron la forma en que todo el bosque respondió al cambio ambiental. Esto contrasta con los bosques modernos de latitudes altas que muestran una mayor diversidad de plantas. Este grupo de plantas debe haber sido capaz de sobrevivir y prosperar en una variedad de entornos, dijo Gulbranson. Es extremadamente raro, incluso hoy, que un grupo aparezca en casi todo el hemisferio del globo. Científicos en Polonia descubrieron que una sustancia en los intestinos de las lombrices de tierra logra matar células cancerígenas. Los resultados in vitro mostraron daños en las células de cáncer de pulmón A549 en el 80% de los casos, mientras que las células sanas resultaron ilesas, informó UZ Report. Las lombrices se alimentan de hongos, bacterias y restos de plantas que están en el suelo y digieren los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos. Para sobrevivir en un entorno así, las lombrices de tierra han tenido que desarrollar un sistema inmunológico capaz de protegerse de las infecciones. Uno de estos mecanismos está en sus intestinos, que producen sustancias altamente potentes, biodestructivas y antibióticas. En pruebas de laboratorio anteriores, el fluido extraído directamente de las lombrices mataba tanto a las células cancerosas como a las sanas. Las pruebas recientes tuvieron más éxito. Estas incluían calentar el fluido celómico a 70 grados Celsius y cambiar la dieta de las lombrices. Para el fluido celómico, para que funcione, las lombrices deben ser criadas en condiciones óptimas, dijo la investigadora Marta Fiolka del Departamento de Inmunobiología de la Universidad Marie Curie de Lublin. Tienen que ser alimentadas con una dieta rica en nutrientes como verduras hervidas y hojas de té verde. Necesitan humedad y temperatura adecuadas. Solo entonces podemos extraer el fluido celómico de ellas. Ello se somete en un procesamiento ulterior y obtenemos una formulación que afecta de una manera significativa a las células A549. El proceso de extracción del líquido se realiza aplicando electricidad de 4,5 voltios. Luego el fluido extraído se filtra para eliminar microorganismos potenciales y se calienta a 70 grados Celsius. Las condiciones iniciales son cruciales. Elegir la temperatura correcta que influye en el sistema de proteínas y azúcares de manera que se convierta en una formulación selectiva que no dañe las células sanas. Sin embargo, ¿por qué sucede así? Esto todavía necesita una investigación exhaustiva, aclaró la bióloga genética Jolanta Rizos-Waska a Reuters. La siguiente etapa de la investigación
consistirá en probar la formulación en animales. El cáncer de pulmón es la segunda forma más común de la enfermedad tanto en hombres como en mujeres y representa el 14% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer. Pero ahora, por fin, gracias a este fluido celómico de los intestinos de las lombrices, podemos tener una solución. Descrito por primera vez en 1880 por el neurólogo parisino Jules Cotard, este síndrome se caracteriza porque las personas que lo sufren creen estar muertas, que han perdido alguno de sus órganos vitales o que están podridos. Por ejemplo, hay un caso de un hombre que creía que su cerebro estaba muerto y declaró que iba al médico para probar que estaba muerto, o una mujer que tras una operación de cáncer de mama creía que ya no tenía corazón o pulmones, ya que estos se habían podrido y extirpado durante la operación y a partir de ese punto ya no era capaz de sentir emociones porque todos sus órganos se estaban pudriendo y petrificando. Esta ilusión puede derivar en otros autoengaños no voluntarios, como creer que el resto de la gente está muerta. Esto es menos frecuente. También es muy común creer que eres inmortal ya que estás muerto, lo cual te puede llevar a tener conductas peligrosas para tu integridad. Pero, ¿qué causa? ¿Qué causa este síndrome, el síndrome de Cotard? ¿Qué lo causa? Pues no se sabe exactamente, pero tenemos algunos datos. Por ejemplo, que gran parte de estos pacientes, antes de tener el síndrome, es muy frecuente que tuvieran depresión u otros problemas como esquizofrenia. ¿Significa esto que es común que la gente depresiva o esquizofrénica tenga el síndrome de Cotard? Por supuesto que no. Es un síndrome muy infrecuente que, por ejemplo, en 2 estudios sobre pacientes esquizofrénicos se vio que entre el 0,6 y el 0,8% de los pacientes tenían además el síndrome de Cotard. Son un índice muy bajo. Y de hecho existen solo alrededor de 100 casos documentados en más de un siglo desde que se describió el síndrome. Una cosa que suele ocurrirles a estos pacientes es que hubiera una sensación real de malestar, que podría ser el origen de la ilusión engañosa e involuntaria. Había un hombre con el síndrome que creía que tenía los intestinos podridos y en verdad tenía un cierto problema en el aparato digestivo, o la mujer que la operaron en el pecho y a raíz de la operación empezó a sentir el pecho petrificado al desarrollar el síndrome. Y aunque no sabemos exactamente los mecanismos neurobiológicos por los cuales se produce, se ha visto que en bastantes partes del córtex cerebral hay una disminución de la actividad. Y estas zonas se sabe que son importantes en la conciencia de uno mismo. Y aparte se cree que hay una desregulación de los neurotransmisores serotonina y dopamina porque el síndrome de Cotard responde bien a ciertos tratamientos, entre ellos farmacológicos, que estabilizan los niveles de estos transmisores. Así que, paradójicamente tenemos tratamiento para un problema del cual todavía no sabemos la causa. Es irónico, pero lo más grave es que al tratarse de un síndrome tan poco frecuente es poco conocido y el diagnóstico correcto puede tardar mucho. Y el tiempo es clave para evitar que estos pacientes, que suelen tener también otros problemas, no solamente el síndrome de Cotard, desarrollen comportamientos peligrosos para sí mismos porque son gente que está sufriendo mucho y que se creen que están muertos, lo cual es una muy mala combinación. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.